Hola, sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a esta clase, la cual se titula Metodologías de enseñanza y de evaluación por competencias. Mi nombre es Camila Rojas Cáceres, yo soy matrona, soy profesora asistente del Departamento de Promoción de Salud de la Mujer y el Recién Nacido y además soy magíster en Educación en Ciencias de la Salud. Y hoy día tengo el rol de poder compartir con ustedes algunas actualizaciones en relación a este tema y vamos a distribuirlos en tres clases principalmente. La primera de ellas va a hablar un poco sobre aspectos generales, sobre los objetivos de aprendizaje de esta clase y una pequeña introducción. Luego la segunda va a ir en relación, la segunda clase va a apuntar hacia las metodologías de enseñanza propiamente tal en una formación por competencias y la tercera ya va a apuntar a las técnicas en realidad de evaluación en esta misma materia. Así que les invito a poder disfrutar de la clase y a que cualquier duda o consulta la podamos abordar a lo largo de esta formación. Bien, con respecto a los objetivos de la clase, el primero de ellos va a ser actualizar conocimientos en relación a las principales metodologías utilizadas en educación en ciencias de la salud. Desde ahora en adelante voy a decirle técnicas didácticas, que es un término un poco más apropiado para lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con las técnicas que nosotros utilizamos día a día en nuestro ejercicio de la docencia. Llámese, por ejemplo, aprendizaje basado en problemas, presentaciones de casos clínicos, ensayos, presentaciones de póster, flip classroom o aula invertida, entre otras. ¿Ya? También me gustaría que pudiesen identificar el uso de estas técnicas didácticas y también la aplicación, especialmente en las ciencias de la salud. Y además también identificar algunas sugerencias transversales que espero que puedan acoger para el uso docente de estas metodologías, porque la verdad es que no sirve de nada muchas veces implementar metodologías innovadoras en el marco de una formación por competencias si es que no tenemos algunos aspectos básicos y transversales cautelados. Entonces eso es un poco lo que hoy día quiero que podamos conversar, que podamos abordar, para luego poder resolver las dudas y también compartir experiencias de su vivencia docente diaria. Solo a modo de introducción, es importante que en el fondo las metodologías de enseñanza y también de evaluación en el marco de la formación por competencias en educación, en ciencias de la salud, siempre se centran en generar las habilidades prácticas, pero también en las habilidades genéricas, a los cuales nosotros nos referimos siempre a genérico transversal, que tiene que ver con las habilidades en el fondo no disciplinares, no cognitivas que deberíamos tener como profesionales de la salud. Una comunicación efectiva, un contacto visual, ¿no es cierto? Trabajo en equipo, pensamiento crítico, entre otras. Y después vienen ya las disciplinares que en el fondo son propias de cada profesión. Sin embargo, estas metodologías o estas técnicas lo que invitan, ¿no es cierto?, a hacer es que en el fondo podamos llevar al estudiantado a situaciones lo más reales posible de acuerdo a su vivencia clínica. Tal como les mencioné hace un rato, ahora me voy a referir en vez de metodologías a técnicas didácticas que en el fondo son reconocidas y utilizadas en la formación por competencias, especialmente en educación en ciencias de la salud. Van a encontrar una gran oferta, una gran gama de metodologías, sin embargo algunas de ellas siguen siendo las más reconocidas. Principalmente, ¿por qué? Porque apuntan al desarrollo del pensamiento crítico, ¿ya? Que es un poco lo que la formación por competencias versus la formación por objetivo viene a fortalecer, que independientemente de la situación en que el estudiantado se esté enfrentando, tengan la capacidad de adaptarse a las situaciones y poder dar una buena respuesta, una respuesta competente a una situación clínica determinada. Esto implica que si mi formación está apuntada hacia el pensamiento crítico y yo, por ejemplo, a un estudiante de cuarto nivel le pido que me entregue el manejo clínico de una usuaria embarazada con una infección urinaria, ¿ya? Y me lo da, si yo cambio este manejo y le digo, bueno, ahora entrégueme, en el fondo también un manejo, pero de una usuaria gestante, pero con una anemia moderada. Y el estudiante diga, ok, mi forma de resolver esto es de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque ya tiene pensamiento crítico, es capaz de criticar una situación y es capaz de proponer una solución. Entonces, independientemente del contexto en el cual yo lo coloque, el estudiante o el estudiantado va a ser capaz de resolver problemas. Hacia allá apuntan estas metodologías. Entonces van a ver
que hay metodologías tradicionales que se pueden seguir utilizando. Sin embargo, hay otras metodologías o técnicas que van a ser más bien reconocidas por esa habilidad, principalmente apuntar a su nivel taxonómico alto de evaluación o análisis enfocado en el desarrollo del pensamiento crítico. Bueno, tal como les acabo de mencionar, las técnicas didácticas que el día de hoy vamos a revisar principalmente se enfocan en fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, entre otras, en el fondo, habilidades, ¿no es cierto? Pero el pensamiento crítico generalmente es reconocida como una competencia genérica, ya que cada profesional de salud debería tener. Sin embargo, ese pensamiento crítico es bajado a nuestros niveles disciplinares. Probablemente como pensemos matronas, matrones u obstetrices, es diferente al pensamiento crítico que puede tener un enfermero o una enfermera, o es diferente al pensamiento crítico que puede tener un médico o una médica, ¿ya? Entonces, en el fondo, nosotros lo desarrollamos, pero aplicado a nuestra disciplina. Acá cita el profesor Ricardo López, quien realizó un libro hace algunos años atrás, y básicamente menciona el aprendizaje como un hito crítico dentro de la formación profesional. ¿Por qué? Dice acá porque los estudiantes en el fondo aprenden a razonar a partir de evidencias, o sea, nosotros facilitamos la evidencia, facilitamos el aprendizaje cognitivo, sin embargo, cambiamos las situaciones y tiene que aprender a analizar, a criticar esta situación para poder enfrentarse y poder tener la flexibilidad de abordar distintos casos o distintas situaciones o contextos. Dice, a examinar la calidad de sus razonamientos utilizando estándares intelectuales, a introducir mejoras durante el proceso y a plantearse preguntas, en el fondo probatorias y perspicaces para verificar el razonamiento de otros. Eso quiere decir que es capaz de autocriticarse y es capaz de criticar a otros en el quehacer. Es capaz de decir, yo no estoy de acuerdo con ese manejo porque yo propongo el siguiente, que es basado en la evidencia científica actual. Eso es un poco lo que quiere decir el pensamiento crítico en el marco de un aprendizaje, entendiéndolo también como un proceso educativo crítico. ¿Cómo favorecemos esto? Porque es una gran reflexión para iniciar la clase. Principalmente lo podemos facilitar o propiciar con la introducción de algo que se llama en educación autorregulación del aprendizaje. Y el aprendizaje autorregulado tiene distintas fases, pero nosotros lo podemos propiciar reconociendo estas fases y también haciendo ciertas preguntas en cada una de las fases, porque en el fondo yo voy a tener una fase previa a la acción propiamente tal, y una fase reflexiva. Muchas veces nuestros procesos de retroalimentación llegan a la última, pero no nos hacemos cargo del antes y durante de la acción, sino más bien al final. Y eso no está bien, porque en el fondo no les enseñamos a los estudiantes y a las estudiantes cómo poder yo, estudiante, hacerme preguntas, darme instrucciones mientras hago los procedimientos. De esta forma hacemos que en el fondo el estudiantado pueda ser más autónomo en su aprendizaje, pueda identificar formas de aprender diferentes y pueda en el fondo darse instrucciones, hacerse preguntas que le van a ir ayudando al proceso de razonamiento clínico y a su vez de pensamiento crítico. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que una persona, vamos a pensar un estudiante o una estudiante, piensa de forma crítica? Principalmente porque considera en el fondo cada elemento en el marco de su totalidad, ¿no es cierto? No lo reconoce como algo individual o solamente con ciertas particularidades, sino lo ve como algo completo. Es capaz de formular preguntas que son problematizadoras, ¿ya? Por ejemplo, una pregunta de investigación. Yo me pregunto por qué está sucediendo algo. Es en el fondo una pregunta que puede ser problematizadora porque puede que en el fondo abordarla conlleve mucho trabajo hacerlo. Nosotros esperamos que eso ocurra. Son capaces de procesar información compleja y elaborar juicios basados en criterios, principalmente también para elaborar argumentos. Son capaces de elaborar argumentos y decir por qué están de acuerdo o en desacuerdo. También son capaces de observarse a sí mismos, ¿ya? En el fondo son capaces de tener autocrítica, no solo crítica hacia otra persona, sino también a mí mismo, a mi quehacer profesional. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo me estoy desempeñando? También tienen una actitud muy favorable hacia el debate, hacia el diálogo, pero también hacia la crítica. Aquí yo les invito a la reflexión.
¿Siempre tenemos un buen diálogo o una buena disposición a la crítica? Entendiendo la crítica como algo constructivo. No siempre nos gusta que nos critiquen. Sin embargo, que otro me critique, que otra persona lo haga, es un proceso igual de aprendizaje para mí. Y probablemente que yo lo haga también lo va a hacer. Entonces necesitamos que en el fondo estos dos criterios de crítica de un tercero, aceptación de la crítica, yo aprender a criticar a un tercero y además autocriticarme para poder en el fondo ser una persona con pensamiento crítico, que es lo que queremos en el fondo obtener a través de estas técnicas didácticas en el marco de una formación por competencias. A modo de recomendaciones transversales, y esto quiere decir que viene antes de la parte propiamente tal de la técnica didáctica. Independientemente de la técnica didáctica que usted utilice, es bueno las comunicaciones que le entreguemos a nuestros estudiantes o al estudiantado en general. Muchas veces llegan y nosotros esperamos que sepan qué es lo que tienen que hacer y no lo saben. Entonces, la mejor forma de comunicar es a través de instrumentos que puedan estandarizar de cierta forma qué es lo que nosotros esperamos que el estudiantado haga o se desempeñe durante una actividad determinada. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar más adelante del aprendizaje basado en problemas. ¿Qué esperamos que el estudiante haga? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cuál es el objetivo de la actividad? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Dónde se va a realizar? ¿Qué fecha se va a realizar? ¿Quién la va a guiar? ¿Es calificada? ¿Es evaluada? ¿Bajo qué instrumentos? Si se dieron cuenta, me hice muchas preguntas. Esas mismas preguntas son las que nuestros estudiantes se realizan. Pregrado, posgrado, es exactamente lo mismo. Nosotros nos hacemos ese tipo de preguntas. ¿Dónde puedo yo verbalizar ese tipo de contenido? En una guía del estudiantado, que me va a estructurar, va a explicar y va a permitir que cada persona que se enfrente a una actividad sea capaz de saber qué es lo que esperamos. También cautelar aspectos macro y microcurriculares y sumamente breve. Las técnicas didácticas no son antojadizas y no siempre van a funcionar bien en todos los contextos, en todos los programas de cursos o en todos los resultados de aprendizajes esperados. Ojo, tiene que ver su nivel taxonómico de ese resultado de aprendizaje o de ese logro de aprendizaje para poder pensar qué técnica didáctica me va a ayudar a fomentar ese resultado y qué técnica evaluativa me va a permitir evaluar que yo esté cumpliendo el resultado que estoy declarando. A eso nos referimos con aspectos macro y microcurriculares. Cautelar el cumplimiento del modelo educativo. Todas las instituciones declaran un modelo educativo donde hay valores o pilares fundamentales. Les pongo un ejemplo del de nuestra institución. Género, interculturalidad, derechos, entre otros. Inclusión. Eso es muy importante porque en el fondo tenemos que integrarlo de forma transversal en las metodologías. Y además también propiciar el desarrollo de la sensibilidad intercultural. ¿Y a qué me refiero con esto? A que en el fondo debe ser un contenido que tenemos que agregar en la malla curricular de una forma transversal, independientemente de la técnica didáctica que utilicemos. Puede ser, si usamos una ABP, bueno, que el contexto tenga enfoque intercultural, que tengamos aspectos, migración, ruralidad o entre otros aspectos, ¿no es cierto? También el género, si lo tomamos como un pilar fundamental, bueno, que tengan enfoque de género, enfoque de derechos. Entonces la sensibilidad intercultural es algo que está demostrado que al integrarla, la posibilidad de otorgar mejores cuidados con enfoques interculturales a, en el fondo, las personas que yo voy a atender, que voy a proveer como salud, atención en salud, va a ser mucho mejor que si yo no lo tuviera. Si yo no lo tuviera, puedo tener acciones tales como la xenofobia, por ejemplo, que nosotros no queremos que eso ocurra, ¿ya? Entonces, en el fondo, con esto finalizo la parte introductoria. Es importante que tengamos en consideración estos aspectos para la parte 2, donde vamos a hablar ya propiamente tal de las técnicas didácticas que utilizamos en educación en ciencias de la salud. Quedo atenta a cualquier duda. Muchas gracias.